Muy buenos días a todos. Gracias a la familia de Roberto que nos está visitando. No son nuevos, han estado en muchas ocasiones. Siempre un honor tenerles, especialmente al abuelito de Roberto que también se presenta. Muy bien. Hermanos, estemos atentos a esta semana para acompañar a la familia de Roberto y Cintia en esta semana muy especial. No se olviden del aviso en cuanto a lo que tanto el velorio y especialmente el funeral para el día martes, para que estemos ahí apoyando para servir, para obviamente glorificar al Señor. ¿Sí? El único Salvador. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 8. El pleno conocimiento de la verdad del único Salvador. Tomando de lo que vimos la semana pasada, una frase ahí, el deseo, el propósito del Señor, que tiene que ver con el pleno conocimiento, el Señor que quiere que todos vengan al pleno conocimiento de la verdad del único Salvador. Oremos. Padre, pedimos que tú nos abras nuestros corazones, que nos ayudes también a prestar oído, atención y ser, Señor, muy humilde delante de ti, el Dios creador y el único Dios que puede rescatar y redimirnos. Sabemos, Señor, que la vida es muy preciosa. Sabemos que cuanto más la eternidad y por lo tanto, Señor, pedimos que nos ayudes a todos nosotros, a cada uno, a poner oído, poner corazón, prestar atención, Señor, para tu gloria, para escuchar lo que tú has escrito, para también recibir lo que tú has dicho. En el nombre de Cristo lo pedimos, Señor. Amén. ¿Conocen estos letreros? ¿Qué es lo que nos indican? ¿Qué quieren decir? Dirección obligada. Algunos lo toman como una sugerencia, otros lo toman como una broma. Otros lo toman como un desafío. Si yo necesito llegar allá, a la izquierda, y dice dirección obligada a la derecha, pero necesito ir 3 cuadras nomás. No es tanto. Yo veo dónde necesito llegar. Es una sugerencia. Una sugerencia. ¿O no? No voy a revisar las cámaras de donde las infracciones, los momentos donde de repente algo sucede. Hay muchas cosas, obviamente en algo así uno dice, bueno, no es tan consecuente, no es tan importante. Y por un lado yo diría, claro, o sea, de repente nos equivocamos. Porque cuántas veces aquí uno va por cierto camino ya conocido y de una semana a la otra lo cambiaron. De hecho, hay una parte ahí arriba, cerca de donde antes vivían Felipe y Evelyn, donde hay ciertos lugares donde cambiaron toda la señalética y un día uno está todo bajando y de repente ya no se puede bajar, hay que subir nomás. Y uno dice, ¿quién tomó esta decisión? Hay otras cosas, obviamente, en la vida donde esto es absolutamente así y entendemos que hay ciertas cosas que son simplemente indiscutibles, innegociables. Y es único sentido, es único camino y no importa si uno dijera no, pero para mí esa ley, esa regla no se aplica. En el pasaje que estamos viendo hoy día, el Creador y Salvador, el que nos hizo a todos nosotros, nos dice, hay una ley universal. No es que para ti es doble sentido, yo hago lo que yo quiera, yo pongo las reglas mías, yo tomo lo que es ley para ti, pero es sugerencia para mí, o es broma para mí. El Creador y Salvador nos dice que hay un solo camino a Dios, y eso es por medio del Señor Jesucristo, no hay otro camino. Tú puedes inventar tus dioses, tú puedes inventar tu religión, pero Dios dice, el único camino al Creador, el único camino a la vida eterna es a través de Cristo. No hay otro. No hay otro. La conexión al pasaje anterior que vimos la semana pasada con hermano Daniel, gracias hermano Daniel por predicar, por aclarar ese pasaje, destacar lo central, donde vimos en ese pasaje la exhortación para que oremos por todos los hombres y especialmente los que están en autoridad.
Y también la razón por qué debemos orar así es porque Dios desea que todos los hombres vengan al conocimiento, el pleno conocimiento de la verdad. No es simplemente para que les vaya bien a ellos, para que también nosotros estemos tranquilos, aunque en parte del motivo de orar es que podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en paz, en tranquilidad. Pero ese pasaje comenzó hablando, por ejemplo, en versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Fíjense, Dios nuestro Salvador. Claramente está hablando acerca de Jesucristo, quien es Dios y a la vez es nuestro Salvador. Jesús es Dios, no es alguien creado. Y dice luego en versículo 4, el cual quiere que todos los hombres, toda la humanidad, hombres y mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. Verdad absoluta, verdad única, único sentido, dirección obligada. Eso es lo que está diciendo. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a ese pleno conocimiento de esa verdad que transforma nuestro ser ahora y para siempre. Luego comenzamos a ver en versículos 5 al 7 especialmente, en un sentido, la conexión que continúa la idea acerca de ese pleno conocimiento de la verdad, porque versículo 5 comienza a decir por qué y luego da una explicación. El pleno conocimiento de la verdad tiene que ver con entender quién es Jesucristo y la obra que Él hizo. Y no es simplemente aquel Jesús que hizo algo para gente no identificada, gente sin especificar. Dice para todos, pero también entendemos, para todos significa para cada uno. En otras palabras, hay una gran responsabilidad y también peso sobre tus hombros. ¿Por qué? Porque Jesús hizo algo por ti, hizo una provisión por ti, y tú estás sin excusa delante del Dios que es bueno y también que extiende misericordia y gracia. Él hizo a través de Jesús algo ya por ti. Entonces vemos la conexión que está continuando. Vamos a ver también versículo 8 que vuelve al tema de oración. Versículo 1 comenzó la exhortación en cuanto a la oración, el desarrollo, porque Dios quiere que los hombres vengan, todos que vengan al conocimiento de la verdad. Y esta verdad Pablo lo va a destacar. Y el enfoque de versículos 5 al 8, especialmente a la luz de todo lo que es la sección versículos 1 hasta el 8, tiene que ver con esto. El interés de Dios por todas las personas debe ser nuestro motivo para orar por las mismas y nuestro trato para con ellas. En otras palabras, estamos hablando de alinearnos con los deseos de Dios, con la obra de Dios, con lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Y nosotros debemos estar alineados con eso en cuanto a nuestras oraciones y también nuestro trato para con las personas. Con cada uno, con todos. Y por lo tanto vamos a ver hoy tanto la provisión, el interés universal de Dios en versículo 4 que ya vimos la semana pasada. Hoy veremos la provisión universal, el mensaje universal y también la oración universal de los hombres de fe. La provisión universal, el mensaje universal y también la oración universal entre los hombres de fe. ¿Vamos? En primer lugar, la salvación por medio de Jesucristo es ofrecido a todos. Un punto de discusión hoy en día, ¿no? Entre muchos teólogos. No, que Cristo solo murió por algunos. Hay un dicho que a lo mejor no lo han escuchado. La provisión, lo que hizo Cristo fue suficiente para todos, pero eficiente para los que creen. En otras palabras, lo que hizo Cristo fue una oferta universal, pero solamente se aplica a ¿quiénes? A los que creen. Al inconverso, a la persona que dice, yo no reconozco a Dios, yo no creo que Jesús es el único camino, no se aplican los beneficios de lo que hizo Cristo. Miren lo que dice ahí en versículo 5.
este pleno conocimiento de la verdad, cuando Dios habla acerca de su deseo que todos los hombres sean salvos, fíjense lo que dice en versículo 5, porque esto es una joya teológica, un fundamento nuestro bien resumido en pocas palabras. El camino de salvación, el mensaje de salvación, la esencia del evangelio es esto, porque hay un solo Dios. Un solo Dios. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios. Hay un creador y eso cambia todo. El creador que nos hizo y ¿qué más dice? Y un solo mediador. Un solo camino. Un solo remedio. Un solo rescate. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Este pasaje habla acerca de la encarnación del Señor Jesucristo, habla de la deidad. Cristo es Dios en la carne. Este versículo, perdón que yo cambiaría un poco no es necesario, no se preocupen. Ustedes pueden girar la cabeza nomás, porque a lo mejor está mal la diapositiva. Ya estamos bien. Eso. Gracias, Lucho. Escuchen lo que dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, 1 Corintios 8, 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. La fe judía, igual que la fe cristiana, dice hay un solo Dios, que es el Dios creador y el único Dios que nos puede redimir y rescatar. Claro, nosotros tenemos diferencias porque reconocemos que Jesús es el Salvador, el Mesías que ya vino. Él es Dios en la carne. Los judíos no lo reconocen. Los musulmanes creen en un solo Dios, Alá, pero muy diferente esa religión. Muy diferente en cuanto a su esencia. ¿Qué dice? Hay un solo Dios y esto es un mensaje universal. Para toda la humanidad de todos los años, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, para todos hay un solo Dios, el que nos hizo. Y tenemos que rendirle cuentas ¿a quién? A Él, el que nos hizo. Fuimos creados ¿para qué? Para conocerlo, para glorificarlo, para servirlo como nuestro Hacedor y Redentor. También vemos en este versículo un solo mediador. Entendemos, por lo tanto, Dios y la humanidad acá abajo, y hay un puente como si fuera, lo único que nos puede conectar y también llevar de vuelta a Dios es el mediador, el Señor Jesucristo. Versículo 5 habla de algo exclusivo, un mensaje exclusivo. No hay otras opciones. Un solo Dios, un solo mediador. El único camino, la dirección obligatoria. No hay más opciones. Este versículo lo dice muy, muy claro. De nuevo, Pablo estaba diciendo, Dios quiere que todos los hombres, de manera universal, vengan al conocimiento para que sean salvos. ¿Cómo pueden ser salvos? Saber que hay un solo Dios que nos hizo y hay un solo rescate, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué es el mediador o un mediador? Por ejemplo, muchas veces pensamos según nuestro contexto y ahí sacamos la idea, naturalmente, está bien. De nuestro contexto legal, entonces entendemos mediación, un procedimiento en el que un tercero imparcial, el mediador, facilita la comunicación entre las partes para que lleguen a un acuerdo por sí mismo. No sé si han tenido que realizar algo legal donde se necesita en primer lugar mediación muchas veces antes de ir al juez. Ahora, el problema, suele suceder en todas mis clases que yo estoy hablando de cosas que imaginé que estaban en la pantalla, pero no están. Entendemos en contextos legales este concepto de mediación. ¿Cuál es el problema? El problema es que no explica el tema bíblico. ¿Por qué? No estamos hablando de que nosotros y Dios en el mismo nivel, en el mismo plano y simplemente nosotros tenemos que llegar a acuerdo con Dios.
¿Cuál es el problema? Es mucho más urgente que eso. ¿Por qué? Nosotros ya somos condenados. No es que simplemente, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Dios, tú tienes que enviar un mediador para que tú llegues a estar de acuerdo y a aceptar mis términos. No. Único camino. ¿Y qué significa? Dios dice, voy a enviar el rescate porque estos 33 mineros, como si fuera la humanidad, están encerrados sin esperanza. No hay salida a menos que venga desde arriba. Entonces entendemos este cuadro de lo que es Dios en el cielo, el santo Dios, el juez que ya nos ve como condenados, rebeldes, independientes, autosuficientes. No te necesitamos, Dios. Desde Génesis 3, desde el pecado original, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, todos nosotros sufrimos de esta situación, la humanidad condenada, todos, de manera universal. Y el único mediador, como dice versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único que es de ambos grupos? Jesucristo. El hombre Jesucristo, que está enfatizando. Jesús, que es Dios en la carne. ¿Se fijan? Es imposible que el hombre llegue a ser Dios. O ni siquiera un Dios, como dicen algunas religiones. Es imposible que nosotros lleguemos a ser Dios. Pero es posible, aunque sea un misterio, que Dios se haga hombre y venga a alcanzar a nosotros. Y lo entendemos a la luz de la Biblia. Jesucristo, el que es Dios, el que es el creador. Y vino para rescatarnos porque es el único camino. Y por lo tanto entendemos ahí el puente entre Dios y los hombres es el hombre Jesucristo, tal como dice Pablo, enfatizando la encarnación y este misterio. Cristo que es Dios y que también entiende y también a la vez es representante humano para alcanzarnos. Si alguien les presenta otro camino, otro Dios, otro Salvador, ¿qué diríamos si la Biblia dice una y otra vez, único? Toda otra opción o alternativa tendría que ser falso. Un error. Un engaño. No, tan exigente, tan tajante, tan cuadrado, tan antiguo. Pero fíjense, si algo es único, la alternativa, la otra opción es equivocado. Es un error. Y al final es un engaño. Dios, sabemos, la Biblia dice en varias ocasiones, Dios no puede mentir. Es imposible que Dios nos mienta. Y por lo tanto, Dios nos va a decir las verdades que nos duelen, porque las verdades duelen y necesitamos conocer la verdad. ¿Por qué Jesús es el único mediador? Es buena pregunta. Gracias por hacerla. Fíjense lo que dice Hebreos 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo es este sumo sacerdote, el Señor Jesucristo? Santo, porque es Dios. Dios no puede pecar. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fíjense tanto las calificaciones de Jesucristo que le constituyen como el único mediador, el único sumo sacerdote que es sin pecado. ¿Por qué? Porque es Dios. Sin pecado. 100% la esencia de Dios. Y a la vez 100% naturaleza humana sin pecado. Segundo lugar, porque se ofreció a sí mismo como el sacrificio por los pecadores
en su lugar, en lugar de ellos. Voy a seguir enfatizando esa frase, en lugar de ellos. Cristo se dio a sí mismo en lugar de nosotros. Pagó mi pecado en mi lugar, a beneficio mío. Una pregunta entonces, hablando acerca de este mediador y el rescate a través del Señor Jesucristo. Yo creo que incluso esta pregunta llega a ser una buena pregunta evangelística. Hay muchas personas que tienen concepto de Jesucristo, entienden quién es Jesucristo, aunque a lo mejor no lo conocen por fe, y uno les hace la pregunta: ¿prefieres tenerle a Jesucristo como tu juez o como tu abogado defensor? Si no conoces a Cristo como tu Salvador, Él va a venir como tu juez. Va a ser demasiado tarde en ese momento. Si llegas a conocer a Cristo hoy en día, Él pasa a ser entonces nuestro abogado defensor que nos defiende por su justicia, por sus méritos, por su obra. ¿Cuál prefieren? Porque si Él viene como juez y dice, ahora te tengo que juzgar, es pura condenación. No es como que ya vamos a la mediación. No. ¿Hagamos el gallito? No. Si Él viene como tu juez, es demasiado tarde. Hoy día, en vida, Él puede llegar a ser tu salvador y abogado defensor. Prefiero tener el mejor abogado en toda la tierra, ¿no tú? ¿No te encantaría tener el único que nunca pierde? No sé, como el letrero, me dijo mi concuñado que había un letrero que decían, en cuanto a abogados, los tiburones siempre ganan. Y ellos estaban diciendo, esos abogados, contrata a los tiburones porque los tiburones siempre ganan. ¿Por qué? Comen a todos los pececillos. Uno sospecha, claro, muy caro, probablemente muy trucho, muy sucio, muy injusto, pero Cristo, el mejor abogado, porque es el justo y a la vez es el juez. Pero si llega a ser nuestro abogado, nos defiende. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 2? Perdón que no salió en el cuadro. Hijitos míos, 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mañana de confesión. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre. Un defensor, defensoría. A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero una vez más, la Biblia en ningún momento enseña universalismo. La Biblia siempre enseña los únicos que llegan a tener vida eterna son los que creen por la fe en el único Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Exclusivo, un mensaje universal para todos. Todos invitados, todos convocados, todos ofrecidos lo mismo, pero es exclusivo y es absolutamente condicional para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa propiciación? Significa que se cumple todas las exigencias de justicia. No se hizo vista gorda, se cumplió cabalmente todas las exigencias de la ley, de la santidad, de la justicia de Dios. Él mira a su Hijo sin pecado, perfecto, aprobado. ¿Qué siempre decía el Padre en cuanto al Hijo? Mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero a la vez propiciación no solamente significa cumplir, también significa aplacar la ira de Dios, amortiguar, aplacar, satisfacer toda la ira de Dios en cuanto a todo el pecado. La paga del pecado es. Entonces tiene que haber muerte por tu pecado. ¿Y cómo? El Señor Jesucristo.
en tu lugar, por medio de la fe. Miramos entonces al versículo 6, hablando acerca de Jesucristo, el único mediador, el único que nos puede rescatar, el hombre Jesucristo. Y vemos aquí en versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Este versículo nos afirma esta verdad que vemos en muchos otros pasajes, que Cristo es el rescate, Cristo se dio como el rescate. Él pagó el rescate de nuestras almas con su propia vida. La palabra rescate significa el medio o instrumento por el cual la liberación o redención de algo es posible. Hoy en día escuchamos que alguien pagó el rescate, generalmente en un contexto de secuestrados. Por 40 millones le dejamos con vida, pero nos tienen que pagar el rescate. ¿Y qué hacen muchas empresas de la minería, qué sé yo, cuando alguien importante es secuestrado? Lo pagan y lo sueltan. Es un rescate hoy en día. Pero también el concepto de rescate era redimir, por ejemplo, esclavos del mercado para que fueran libres. El concepto de redimir, de rescatar, no solamente pagar como rescate por un secuestro, no es el concepto que encontramos en la Biblia, es más bien en lugar de el concepto que vemos, por ejemplo, en Marcos 10:45. ¿Alguien busca Marcos 10:45 para leerlo en voz alta, por favor? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos, para alcanzar, para rescatar a muchos. Ahora, ¿qué dice aquí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6? El cual se dio a sí mismo en rescate por, no muchos, todos. Se dio para rescatar a todos. Pero siempre la condición en la Biblia es todo aquel que cree. Si no crees, no se aplica. Así de simple. Por lo tanto, este concepto de rescate sí está hablando acerca de sustitución, uno que se dio en lugar del otro en vez del otro. La paga del pecado es muerte. Algo tiene que suceder en cuanto a tu pecado, tu maldad, tu injusticia, la enemistad entre nosotros y Dios. Y el único que lo puede resolver es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan una vez más? La lección ahí cuando Dios le pidió a Abraham, sacrifícame tu hijo prometido, Isaac. Pero él es el cumplimiento de la promesa y Dios dijo, sacrifícalo. Y el sustituto en lugar del sacrificio de Isaac fue el carnero que estaba enganchado, ¿cierto?, en el chacay y no pudo liberarse del chacay. Y Abraham lo vio y eso fue la provisión en el monte del Señor. El sustituto que fue sacrificado, Isaac liberado. Es un cuadro de este concepto de rescate y también el reemplazo, el sustituto. Vemos también Juan 1:29. Cuando pensamos en el cuadro del Antiguo Testamento, el holocausto, el sacrificio por nuestro pecado, la paga del pecado es muerte. Por mi pecado hay muerte. El sustituto, ese animal que fue sacrificado en mi lugar, me otorgaba por medio de la fe perdón, purificación y restauración hasta la próxima vez. Pero fue un sustituto. Dio su vida para que yo pudiera seguir viviendo. Juan 1:29. ¿Se acuerdan cuando vino el Señor Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más, el concepto del sustituto en mi lugar. El sustituto en tu lugar, si es que creas en Él. Entonces, los dos conceptos que vemos aquí a través de esta frase en versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate es en el lugar del otro, en vez del otro, el que tenía que morir por sus pecados. Cristo murió en su lugar.
El otro concepto es por todos, que es a favor de, en beneficio del otro. Ambos conceptos relacionados con esta frase, que Cristo murió en mi lugar, pero a la vez a beneficio mío. El sustituto en mi lugar, pero a la vez su muerte me trae beneficios. No solamente que yo no tengo que morir, sino todos los beneficios de su muerte, de su resurrección a favor mío, en beneficio del que cree. Para ustedes que son amantes de la gramática, todos los que son de Grupo Vida que esperan esas preguntas complicadas llenas de gramática, de objeto directo, sustantivo, gerundio, ¿sí? Y algunos están despertándose como, hermano, aliméntanos más con esas preguntas. La pregunta, ¿quién es el sujeto de la oración? ¿Quién es el sujeto, el protagonista? ¿Quién está realizando la acción aquí? Jesús. Cristo es el sujeto de la oración. Él hace toda la acción ahí. Tú y yo no hacemos nada ahí. ¿Se dan cuenta? Todo se centra en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Él realiza la acción. Él es el sujeto. Él es el protagonista. Él lo hace. Segunda pregunta a la luz de este versículo. ¿Quién es el objeto directo? ¿O qué es el objeto directo? ¿Qué dio el Señor Jesucristo? ¿Qué dio? A sí mismo. Entonces entendemos, no solamente es Cristo el sujeto a la vez, Él es el objeto directo. Cristo que realiza la acción, que hace la obra, ¿qué es lo que dio? A sí mismo. Y algunos dicen, no más gramática. Volvemos a simplemente las simples verdades, el pleno conocimiento. Está bien. Pero fíjense una vez más lo central y a la vez lo extraordinario en cuanto a la salvación. Cristo lo hace y Cristo es lo central. Solo Cristo. Por eso en nuestra iglesia nosotros predicamos sin cansar de la gloria, de la excelencia de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Él que lo hizo todo, Él que lo hizo solo. Solo nos toca a nosotros aceptarlo por fe, decir, pongo toda mi confianza, totalmente toda mi dependencia en Cristo y su obra, no en lo que yo pueda hacer. Somos miserables, amén. El mejor domingo nuestro, miserable. Nuestra mejor semana, miserable. Todo es de Cristo. Hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a morir por esa gloriosa verdad porque es nuestra vida. Todo depende de Cristo, no de nosotros. Vemos después la última parte del versículo 6, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Está hablando acerca de este concepto de que el testimonio acerca de lo que fue el sacrificio de Cristo llegó en el momento debido, el momento oportuno, en el momento preciso. En parte significa que el sacrificio de Cristo por el pecado ocurrió en la hora indicada, no demasiado temprano, no demasiado tarde, sino de acuerdo al plan de Dios. En parte también lo entendemos a la luz de Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento que Dios decidió, envió a su Hijo. Eso ya es un hecho histórico para nosotros, es del pasado, ¿no? No es que estamos mirando al futuro diciendo, ¿cuándo va a venir el sacrificio, el cordero que quita los pecados del mundo? Ya vino. Ya entregó su vida, ya murió, ya fue resucitado, ya ascendió, se sentó a la diestra del Padre en gloria en el cielo. Entonces nos toca creerlo, nos toca aceptarlo, recibirlo. Una vez más, el único Salvador abrió la puerta al cielo por el camino exclusivo en el tiempo exacto del Señor. La segunda razón, cuando entendemos la necesidad de alinearnos con Dios, no es solamente el mensaje de salvación que fue una provisión universal, es también el mensaje de salvación es predicado a todos, como dice Pablo en versículo 7. Pablo dijo, Cristo se dio a sí mismo por todos y este mensaje tiene que ser entregado a todos.
Miren lo que dice en versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Tres cosas que dice Pablo en cuanto a su ministerio como testimonio acerca del Señor Jesucristo que ya vino. Y ese ministerio de dar testimonio de la persona y la obra del Señor Jesucristo, él dice predicador, apóstol y también maestro. Él partió la carta, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por el Señor Jesucristo, encomendado, comisionado, lo que sea, de parte del Señor Jesucristo cuando lo vio en el camino a Damasco. Y Jesucristo dijo, tú me vas a ser testigo a los gentiles. Apóstol que llegó a conocer al Señor. Pero vemos también predicador. Predicador es la palabra heraldo. Alguien como mensajero oficial, por ejemplo, del gobierno, del rey, puede ser del príncipe, puede ser de un general militar. El heraldo tenía que entregar un mensaje oficial. Y Pablo dice que él era predicador, heraldo, mensajero oficial del Señor. ¿Sí? Mensaje del reino, del Salvador, del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes. Y Pablo decía, yo soy de parte de Dios, mi testigo, mi testimonio es entregar el mensaje oficial del Señor, de predicarlo, proclamarlo. ¿Y cuál fue? Cristo se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Pero te toca a ti decir, yo confío en eso. Yo creo en eso. Mi vida acepta eso. Mi vida se alinea con esa verdad del único Dios y el único Salvador, el Señor Jesucristo. Apóstol, generalmente uno que fue el testigo del Señor Jesucristo y también que fue enviado como representante y mensajero. Enviado, parte principal de la palabra apóstol. Y finalmente Pablo dice ahí en versículo 7, digo verdad en Cristo, no miento. Algunos lo asocian con apóstol, pero probablemente es más asociado con lo que viene después, como que, oye, no estoy mintiendo acerca de lo que voy a decir. Soy maestro de los gentiles. ¿Quién era Pablo? Pensamos en lo que decía en Filipenses capítulo 3. Hebreo de los hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo más encima, uno de los más estrictos, más rigurosos. Pablo era judío de los judíos. ¿Y qué dice? No miento, maestro de los gentiles. Para nosotros que estamos estudiando el libro de Gálatas, lo entendemos que Dios levantó a Pablo para hacer testimonio y luz, por decirlo, a los gentiles. Para entregar ese mensaje, el Mesías judío es el Salvador de todo el mundo. Y por lo tanto, Pablo, que escribió 13 epístolas, que fue maestro, dando mucha enseñanza a las iglesias por medio de ellos. Estos 3 títulos también lo vemos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Miren ahí, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Cuando Pablo dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La misma frase, una vez más, afirmando lo que dijo Pablo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, fue el mensaje, indiscutiblemente el mensaje que entregaba Pablo a todos. Cristo murió por ti. ¿No lo crees? Cristo murió por ti. Nosotros que nos hemos refugiado en la cruz de Cristo lo entendemos y decimos, mi única defensa, mi único derecho a la vida no es lo mío, sino es el sacrificio y la resurrección del Señor Jesucristo. En la iglesia de Éfeso, obviamente, habían algunos que decían, Pablo, tú no eres ni apóstol del Señor, no eres nada para con nosotros, y probablemente en parte por eso Pablo decía, maestro de los gentiles en la fe verdadera. Algunos cuestionaban su candidato de ser apóstol y otros decían, y no eres nada para los gentiles. Y Pablo decía, Dios me había levantado para entregar este mensaje, como él dijo.
Cuando nosotros miramos a versículos 5 y 6 y también a la luz de versículo 7, entendemos este mensaje tiene por lo menos dos aspectos para nosotros. Evangelismo. Si conoces al Señor Jesucristo, tú tienes que ser el mensajero. Yo no trabajo con tus compañeros o compañeras. Yo no asisto a clases ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad con todos tus compañeros, ¿cierto? Yo no trabajo para tu jefe, ¿cierto? Yo no vivo en tu barrio, ¿cierto? Podríamos seguir hablando de todo eso. Dios te ha puesto donde te tiene para ser luz y para ser el mensajero acerca del Señor Jesucristo. Evangelismo. Piensa, por ejemplo, en dos personas en este momento, con los cuales has tenido algo de una relación que le conoces por nombre, sabes algo acerca de su vida, quizás compañero de trabajo, donde Dios quiere que esa persona llegue al conocimiento de Cristo. Y hasta el momento no le has entregado el tesoro de que Cristo pagó por ti. Pero no se aplica a tu cuenta si no crees en Él. Esto también tiene que ver con misiones. Nuestra iglesia que está al debe en cuanto al tema de misiones. De apoyar, de entrenar, de exiliar, de enviar. Siempre estamos buscando un misionero para Tierra del Fuego, allá, para alcanzar. ¿Podemos enviar misioneros o podemos enviarte lejos como exilio amoroso? Vamos a ver cómo se portan. Misiones. ¿Le has hecho la pregunta alguna vez al Señor? Dios, ¿quisieras usar mi vida? ¿Quisieras usar mi familia para ser tus siervos? ¿Para ser parte de la obra misionera en otra parte? Señor, aquí estamos. Si Cristo murió por todos, tenemos que ir a predicar a todos. Finalmente, lo que dice Pablo desde versículo 8 es cuando él vuelve al tema, la exhortación principal. Pablo dice después de esto, ahí en versículo 8, quiero pues, ya está volviendo al tema principal, la oración debe ser de todos los hombres creyentes y por todos los hombres, como vimos en versículos 1 al 2. Aquí en versículo 8 Pablo habla especialmente a los hombres, pero él vuelve al tema principal de versículo 1, oración, desde versículo 1 hasta 8. Y en el medio es el evangelio del Señor Jesucristo que nos incentiva de cómo debemos orar y también cuál debe ser nuestro trato para con los demás. La enseñanza respecto a la oración que Pablo comienza a decir a las personas aquí en versículo 8, que los hombres oren. ¿Sería que está hablando acerca de los hombres de manera genérica, en general, es decir, la humanidad, hombres y mujeres? Es una posibilidad, pero fíjense lo que dice en versículo 9. Asimismo que las mujeres. Cuando tenemos un versículo que dice los hombres y el siguiente versículo que dice las mujeres, está obvio, ¿no? Está hablando al género de varones, género masculino, los machos, hombres. ¿Y qué dice? Que los hombres oren. Hombres, ¿están escuchando? Mandato del Señor, exhortación de Pablo para esa iglesia en Éfeso, hombres que ustedes oren, que sean conocidos como oradores, que su vida sea marcada por la oración, que también dice, no vamos a simplemente dejarlo ahí como que ya no nos va a seguir mirando ni apuntando, que oren en todo lugar. ¿Qué significa eso? Bueno, sabemos en muchos otros pasajes, hombres y mujeres, los creyentes, todos los creyentes tenemos que ser personas de fe. Palabra de Dios y oración. Las dos cosas esenciales. Pero aquí habla en todo lugar. Lo más probable en el contexto de nuevo son las iglesias de casa. La iglesia de Éfeso, que tenía como grupo vida, como refugio, como sucede en diferentes casas, es la iglesia de Éfeso, pero tiene cuántas células, por decirlo, en diferentes casas.
¿Y qué dice Pablo? Que los hombres, especialmente, necesitan estar orando en todo lugar. Donde tengan su grupito, su parte de la iglesia, que oración sea algo central, especialmente de los varones. Levantando manos santas. ¿Es que Pablo está diciendo hombres tienen que levantar las manos más alto? No, está hablando acerca de la postura normal de judíos y también de la iglesia temprana de orar. Mirando al cielo, levantando las manos en cuanto a una expresión de dependencia, de necesidad de Dios. Ahora, es que Pablo está diciendo, no les he visto levantar las manos aquí en esta iglesia. Tan mal. ¿Qué dice? Manos santas. Está hablando de santificación, una vida sujeta a la palabra del Señor. Sí, en oración, orando al Señor, no hay nada malo con levantar las manos a Dios, pero está diciendo con manos santificadas, vidas consagradas, consecuente con nombrar al Señor y vivir en pos y de acuerdo a su palabra. Hombres, vidas santificadas. Y en último lugar dice, sin ira ni contienda. ¿Recuerdan parte del problema de esta iglesia? Desde capítulo 1. Habían falsos maestros hablando de discusiones, contenciones, muchas disputas. ¿Y cuál era el problema? Siempre discutiendo. Siempre contención, siempre tensión. Muchos argumentos. Y Pablo decía, no. Enseñan la sana doctrina, enseña la palabra, predica a Cristo, habla de madurez y crecimiento en Cristo, no de genealogías interminables. No. La ira, el enojo, la amargura, la contención los unos con los otros, esto no puede marcar los hombres de ninguna iglesia del Señor Jesucristo. Hombres, en cuanto a mirar en el espejo de la palabra, tenemos que decir, ¿soy una persona, un hombre que promueve la oración? ¿Tú promueves la oración en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tus ministerios? ¿Lo promueves? ¿Participas en la oración? También como iglesia. Muchas veces la reunión de oración, 1, 2, a veces 4 o 5 cuando otros no están en su ministerio. Entendemos que cuando obviamente hay un ministerio los martes, perfecto. Pero no creemos que nosotros como iglesia podría más participar, los que están disponibles participar. Yo entiendo, no siempre es fácil, pero dejen que las excepciones sean las excepciones. En todo lugar. Aun si a lo mejor no nos vamos a conectar los martes, pero que nuestras familias sean familias de oración. Vidas consagradas y especialmente hombres, sin ira, sin problemas con nuestros hermanos. Siempre hay una tensión, siempre un conflicto, siempre una discusión, siempre un argumento, siempre algo. Que seamos los siervos del Señor. No vamos a decir líderes, vamos a ser los siervos del Señor siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Promueves la oración? ¿Participas en la oración? ¿Practicas la oración en tu propia vida personal? Todo comienza ahí y de ahí todo nace. El interés de Dios por todas las personas que hemos visto en este pasaje debe ser nuestro motivo para orar por las mismas, todos, y también nuestro trato para con ellas. Con el mensaje de que Cristo es el único Salvador. ¿Conoces al Señor Jesucristo? Podemos asistir muchos cultos, podemos hacer muchas cosas, pero si no conocemos a Cristo, si no hayamos dependido, confiado, entregado toda nuestra confianza en Cristo, el único que nos puede dar vida eterna y quitar toda nuestra maldad, hoy puede ser el día.
Esta decisión se resuelve ¿cuándo? En la vida. Ahora. Oremos.